Hola amigos, bienvenidos un día más al programa Quiero Hablarte. Hoy contamos con una invitada muy especial para mí, muy especial para muchas personas. Ella es entrenadora nacional, ella es corredora, ella es subcampeona autonómica de maratón en 2014, vencedora de la carrera de la mujer en 2015, tercera autonómica de maratón en 2017 y campeona de España de maratón Máster 35 en 2019. La mejor carrera que venció, la mejor batalla, fue la lucha contra el cáncer. Hoy contamos con la presencia de Natacha López. Hola, Natacha, ¿qué tal? hola, buenas tardes. Pues aquí estás? encantada de volver a tomar contacto con las carreras, aunque sea a través de ti. Muy bien, muy bien. Oye, Natacha, ¿cómo ha llevado el confinamiento para Pues tus bastante, entrenamientos? bastante bien. Bueno, a ver, ha sido un proceso de adaptación muy fuerte porque, bueno, acostumbrados a salir al aire libre, pues lo bueno es que venimos de hacer maratones y también nos ha venido hasta bien casi, porque hicimos Gijón, que era uno de los retos, bueno, la primera carrera del reto de Girona, Maratón Vías Verdes Girona, y era el primero del reto que estábamos haciendo con Moisés Rodríguez, que es un reto solidario. El director de las provincias. Sí, y bueno, estábamos bastante hasta arriba de kilómetros, así que nos ha venido hasta bien. Bueno, sí. A ver, hay que pensar que con el drama de la situación, ¿no? Que esto es un poco frivolizar. Pero bueno, a nivel deportivo, pues ha sido un descanso y bueno, al principio dejé de correr porque evidentemente, pues en una casa tan pequeña como la que vivimos nosotros, pues se complicaba un poco la cosa. Pero luego empecé a hacer programas de cardio con multisaltos, técnica de carrera, fui adaptando, luego metí un poco de carrera en casa, pero con mucha prudencia. Empecé descalza, acabé corriendo con una zapatilla muy blandita porque empecé a hacer llagas en los pies. Esto era ensayo-error, ir probando. Y bueno, pues llegué a hacer hasta 10 kilómetros corriendo en casa en un recorrido de 10 metros. O sea que... Bueno, yo hice 15, ¿eh? Ah, pues fíjate, sí te vi. Sí. Vaya. Natacha, este reto del que me estás hablando, el reto que hacías con Moisés, explícanos un poco en qué consistía. Pues a ver, es el reto Vías Verdes que pensó Moisés, pues un reto solidario con, bueno, todas las aportaciones eran para la Asociación Española contra el Cáncer y consistía en hacer las 4 pruebas del circuito Vías Verdes. Empezaba en Girona, una carrera súper bonita de vías, bueno, yo creo que todas las de Vías Verdes son bonitas, ¿no? Pero la de Girona pues acababa en Playa de Aro y a mí me gustó mucho. Yo había hecho Plaza Ola y había hecho la de Ojos Negros, pero la verdad es que esta, vamos, tampoco tiene desperdicio. Muy bonita, la carrera es preciosa y bueno, y encima pues motivada por este reto solidario con nuestro amigo Moisés, que lo conocimos casualmente por una entrevista de estas que me hizo para el periódico y bueno, ahí forjamos una amistad muy, muy profunda que espero que dure muchos años. Seguro que sí. Bueno, Natacha, vamos a empezar desde el principio. ¿Dónde y cuándo nace Natacha López? Bueno, nacer, o sea, nacer lo que es nacer, quieres decir, no como deportista, ¿no? No, nacer. Pues a ver, yo nací en Valencia. Mi madre es americana, mi padre es valenciano y mi padre pues tenía familia allí en Estados Unidos, conocí a mi madre, surgió el amor, se casaron allí en Nueva York, mi madre es americana de Nueva York. Y bueno, tu madre que la tenemos aquí. Sí, ahí está, esa es mi hija. Esa es mi hija. Sí, y nada, pues se casaron y el viaje de novios fue a España y ya no volvieron a Estados Unidos, así que mi madre lleva lleva más años viviendo en España que los que ha vivido allí en Estados Unidos. Muy bien. Y bueno, pues aquí mi padre se crió en el barrio de Nazaret y luego fueron a parar a Malvarrosa, que es donde me he criado yo. ¿Cuándo empiezas a correr, Natacha? Pues yo, la verdad es que había hecho deporte antes, ¿no? Pues con 18 años jugaba en un equipo de básquet, había hecho voleibol en el instituto, había hecho muchos deportes, pero correr, pues en la pretemporada de baloncesto, pues sí que
siempre íbamos a la playa a correr y yo notaba que se me daba bien, pero no me había dado por ahí. La verdad es que como correr es de los deportes que más se sufre, sobre todo al principio, pues no me había dado por correr. Y entonces, bueno, conocí a David, veía como cada mañana se iba a correr, se ponía las zapatillas y a las 7 de la mañana salía a correr. Y fue un poco, pues eso, el remordimiento de conciencia lo que me lleva a correr, porque lo veía él que se iba a correr y yo me quedaba en la cama y dije, esto no puede ser así. Así que bueno, me propuse empezar a correr, me apunté al gimnasio, empecé a correr poquito a poco en la cinta y cuando conseguí aguantar 45 minutos en la cinta, que es lo que él tardaba en hacer el recorrido, pues me lancé. Y bueno, pues hasta aquí. Tengo entendido que David al principio, cuando tú querías salir a correr con él decía, uy, pero ¿cómo vas a aguantar tú conmigo, no? Y al parecer lo que no podía era aguantártela a ti. Sí, la verdad es que me costó un poco pillarlo. Sí, ¿verdad? No, a ver, David, lo que pasa que a él le ha gustado siempre contagiar esa pasión que tiene por el atletismo y ha intentado iniciar a muchas personas. Entonces se ha llevado muchos chascos y cuando yo le dije que quería salir a correr pensaba que iba a ser otro fracaso más y no fue así porque a mí me encantó lo de correr y he seguido, vamos, hasta el día de hoy. Ya veo que lo miras, que lo tienes ahí. Por ahí está, sí. ¿Cuándo y dónde debutas en tu primera carrera? Pues a ver, mi primera carrera fue gracias a Jesús González, que también es muy amigo tuyo, ¿verdad? Sí. Pues resulta que es vecino, bueno, era vecino mío, de aquí de Masalfasar, y él nos veía pues que salíamos a correr todos los días. Me decía, oye, ¿por qué no os animáis y hacéis una carrera? Pero nosotros como que salíamos y nos lo pasábamos bien así, simplemente entrenando. Claro, todo nuestro entorno nos invitaba a que participáramos en carreras, porque decían, tanto correr, pues ir a una carrera. Pero nosotros éramos felices como estábamos. Y justo hicieron la primera edición de la Pobla de Farnals, la media maratón de la Pobla de Farnals, y Jesús nos dijo, chicos, si está aquí al lado de casa, venga, apuntaros. Y con muchas dudas, porque era media maratón, nosotros entrenábamos entre 8 o 9 kilómetros. Y ahí está con Jesús. Pues nada, y nos apuntamos el mismo día de la prueba. Fíjate si dudamos que hasta el mismo día de la prueba no nos apuntamos. Que eso ahora no suele pasar, que te puedas apuntar a una carrera el mismo día y una media maratón es casi imposible. Pues nada, fuimos a esa carrera y la mujer pues dijo, a ver, 2 más que se quieran apuntar, venga, sumados, hoy me voy a forrar. Sí. Muy gracioso porque, pues eso, nosotros inexpertos, nos pusimos al final del todo. Mi madre vino con Andrea, que Andrea tenía 1 añito y medio, y vino con él y saludándolo, adiós, Tete, que nos vamos a la carrera, ahí súper de principiantes, y salimos al final. Entonces, claro, dieron el pistoletazo de salida y salimos nosotros pues tranquilamente y empezamos a pasar gente. Y cuando llegó el último kilómetro y medio así, pasamos a una chica y David se queda así mirando y dice, pues yo creo que yo no veo a ninguna chica más delante. Digo, ya habrán llegado. Claro, imagínate, yo la primera carrera, ya habrán llegado las que corren más. Cruzamos la meta, súper felices, porque nunca habíamos recorrido 21 kilómetros, cogidos de la mano, como si fuéramos ahí, vamos, pues estábamos cruzando la meta del maratón, y el fotógrafo que había esperando para la llegada nos dice, ponéis con la segunda clasificada. Y nosotros, ¿cómo que en la segunda? Fuimos a preguntar dónde estaba el registro de los tiempos y todo, porque no nos lo creíamos. O sea que, fíjate, la primera media maratón fue un tiempo modesto, tampoco fue un gran tiempo, era una primera edición, había muchas carreras ese fin de semana. No me justifico, pero realmente, a ver, que no hice 1:25, hicimos 1:34 o así, o sea que... Pero bueno, un gran logro para nosotros. Pues una parte le tenemos que dar gracias a Jesús por verte en las carreras. Aquí tenemos a Jesús que nos estaba saludando. Sí, González. Vaya. Y es tanto el amor que le tienes a este deporte que incluso estando embarazada corrías, competías. Sí, y eso se lo debo a mi tocólogo, la verdad, porque cuando una se queda embarazada y encima el primer embarazo, pues tienes mucho miedo, estás deseando una ecografía para que te digan está todo bien,
imagínate, pues yo entonces estábamos haciendo un reto, David y yo, porque al poco de empezar a correr, David me propuso un reto de hacer un año consecutivo corriendo. Entonces yo pues le dije, bueno, pues los retos están para eso, para intentarlo, ¿no? Si no lo intentas, no sabes si lo puedes conseguir. Y entonces el primer año pasamos por lesiones, lo pasamos fatal, falleció el padre de David también y bueno, pues conseguimos ese primer año corriendo y cuando pasó ese primer año con tantas dificultades pensamos, ¿y ahora cuándo paramos? Claro, y seguimos corriendo. Pasó ese primer año, continuamos corriendo, no descansamos, era todos los días consecutivos que la gente nos decía, pero los fines de semana también, sí, los fines de semana, y el día de Navidad, sí, todos los días es todos los días. Bueno, pues David ya de broma, como la gente se ponía tan pesada de, pero parar ya de correr, pues les dijo, empezó a decir, les voy a tener que dejar embarazada para dejar de correr. Y bueno, efectivamente así fue, me quedé embarazada. Y en la primera consulta del tocólogo, pues ya íbamos los dos cabizbajos pensando, qué alegría, ¿no? Que vamos a ser papás, pero qué pena que vamos a tener que dejar de correr, ¿no? Y bueno, en esa primera consulta yo le dije al tocólogo, mira, es que yo soy corredora y salgo a correr todos los días. Dice, bueno, y usted está embarazada, no está enferma, puede continuar corriendo. Y dije, sí, pues sale. Así que lo que iba a ser un año acabó siendo 742 días, ¿verdad, David? 700, es que como lo tengo por aquí en mi secretario, 742 días consecutivos corriendo. O sea que mira qué inicio. Y bueno. ¿Y tu familia qué decía? Pues a ver, al principio... Tu familia me refiero porque yo sé que David te apoyaba, pero tus padres, tus hermanas, ¿qué te decían? Pues, hombre, nos hacía mucha gracia al principio, porque claro, encima era el primer nieto, el primer sobrino, el primer de todo en la familia. Entonces, claro, me decían, ten cuidado, porque hay que... Y yo, claro, digo, que si es que los médicos me dicen que puedo seguir haciéndolo, me vais a decir vosotros que no. Además, me encontraba fenomenal. Además, en el embarazo, como vas cogiendo peso progresivamente, pues también tu cuerpo se va adaptando. Y no era un embarazo de riesgo. Si hubiera sido un embarazo de riesgo, no estaríamos hablando de que yo corría embarazada. Entonces iba todo bien, tenía mis controles y bueno, pues seguimos y me fue fenomenal, la verdad. Y en el año 2015 participas y corres en la carrera de la mujer. Sí. Te proclamas vencedora. Sí. Y paradoja de la vida, pocos meses después me diagnostican. Sí. Un cáncer de pecho. Sí, así es. Y bueno, pues mira, en la vida no todo está escrito y tienes que ir improvisando. En 2015 yo me encontraba en muy buen estado de forma. Debutamos en 2014 en maratón. Fue una experiencia súper bonita. Yo empecé a participar en carreras populares en 2010 y hasta 2015 hasta 2014 no participamos en maratón, o sea que nos lo pensamos bastante. Creo que es una prueba muy difícil, muy exigente y que hay que tener sentido común. Bueno, pues en ese año de debut quedé subcampeona autonómica, como bien has dicho, y bueno, pues en 2015 ya estábamos planteando un plan de entrenamiento para el maratón de Valencia. Quería bajar de las 3 horas. Estaba en buen estado de forma y bueno, pues participé en la carrera de la mujer, quedé ganadora y es una carrera que siempre me ha gustado porque es solidaria, toda la aportación, hay una aportación solidaria para la Asociación contra el Cáncer, da visibilidad a la mujer, a la lucha contra el cáncer, a la unión de la mujer y es una carrera que me encanta, pero es un ambiente totalmente distinto y más que competir, que sí se compite, sobre todo las que vamos en primera posición, pues ves a mujeres que nunca han corrido, que se preparan solo para esa carrera. Entonces me gusta mucho. Yo tengo la suerte de ser speaker también de la carrera. Sí. La verdad que es una carrera impresionante. Sí. La verdad es que contagia. Fueron 17.000 mujeres. Es una barbaridad.
Y mujeres que a lo mejor se pasan todo el año pensando en esa carrera, ya no hacen ninguna carrera más, pero oye, a mí me parece una moda súper guay, ¿no? Súper positiva. Hay modas que son buenas y hay otras modas que no son tan buenas. Y esta, la de contagiar salud y deporte, vamos, a mí me encanta. Bueno, pues un año más, porque ya llevaba varios años participando en la carrera, pues me puse en la línea de salida y bueno, me encontré con la sorpresa, pues mira, caprichos del destino creo que son, porque en realidad ahí estaba en esa carrera ese día, estaba un poco tocada, estaba con periostitis, yo padezco mucho de periostitis, pero bueno, pues porque así quiso la vida que fuera, estaba yo y gané esa carrera. Y fíjate que fue en abril y el 16 de julio me diagnosticaron cáncer de pecho, que es muy duro, la verdad, que te diagnostiquen cáncer de pecho, es una cosa que no te esperas. ¿Cómo detectas esa anomalía en tu pecho? Pues a ver, yo me noté el pecho duro y pensaba, digo, como me había cambiado, yo llevaba un implante anticonceptivo y me lo acaban de cambiar y pensé que a lo mejor era pues eso, que me lo acaban de cambiar, pues hormonalmente había un cambio y pues era pues, un poco un efecto secundario, me noté el pecho duro. Entonces esperé una semana y vi que no mejoraba y fui al médico de cabecera. Y el médico de cabecera me dijo que no iba a ser nada, pero que me iban a hacer una ecografía. Entonces, claro, con ese pensamiento de que no iba a ser nada, yo esa mañana me fui a entrenar, me fui al trabajo, dejé a los nenes en el cole, me fui al trabajo con mi tupper para comer allí y salí y le dije a mi jefe que volvía enseguida, que me iba a hacer una prueba, pero que volvía enseguida y ya no volví. Ya no volví porque en la misma ecografía ya el doctor vio que el tumor era malo y me mandó de ahí directamente al circuito rápido de oncología. O sea que es difícil de asimilar, la verdad, y más cuando no te lo esperas, no tienes antecedentes genéticos, llevas una vida saludable, es muy difícil. ¿Y la noticia? ¿Cómo acoge la noticia tu familia? Pues imagínate, un golpe durísimo, porque además es que por suerte hoy en día la palabra cáncer no es siempre igual a muerte. Antes sí, antes era más directo la relación, pero bueno, hoy en día hay el cáncer de pecho, pues hay muchos avances en la medicina y hay mucho porcentaje de curación. Pero claro, la palabra cáncer cuando entra en tu casa mueve todos los cimientos y bueno, pues sentó mal, pues se aceptó como se pudo, lo que pasa que pues bueno, pues al final tienes que aceptarlo. Ellos pues sufrirían lo suyo, a mí no me lo transmitían, yo sé que David lo pasó muy mal, pero intentaba no transmitírmelo. Pero bueno, yo lo llevé bien porque creo que lo pasa peor el entorno que uno mismo, porque tú aceptas tu situación, sabes que tienes que creer en la medicina, te van a poner una medicación, te han dicho que te vas a curar y simplemente pues vas y te dejas hacer. Pero el entorno, yo me imagino que el hecho de pensar que puedes perder a la persona pues tiene que ser durísimo. He leído que incluso tú, cuando te detectan el cáncer, incluso pensaste en buscarle una pareja a David. Claro. Para que tus hijos no perdieran esa imagen de la madre, ¿verdad? Sí, así fue. Pues, a ver, piensas en todo, intentas pensar en todo. Bueno, pues sobre todo el primer mes que no sabes lo que va a pasar, no sabes si te vas a permanecer aquí o te tienes que ir, pues piensas en dejarlo todo atado. Yo pensaba en el seguro de vida para que, yo qué sé, pues si me pasara cualquier cosa, pues la casa se quedara cubierta. Piensas en tus hijos, en darles todas las explicaciones que puedas y que el tiempo te dé. Y por supuesto, pues pensaba en David, en que se iba a quedar solo y que tenía que criar a los hijos, que lo iba a hacer muy bien, pero que iba a necesitar ayuda al final y que tenía que rehacer su vida. Y pensé en candidatas, y se las dije, nombre y apellidos. Mira, pensaste en candidatas, pero ¿qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza en el momento que te da? Pues evidentemente que me iba a perder cómo iban a crecer mis hijos. Para mí eso fue lo más duro, ¿no?
el pensar, ya no por mí, porque yo lo he dicho muchas veces, me hubiera muerto pensando que he sido una mujer feliz, pero no sé, ver a mis hijos crecer sin su mamá y perderme yo todo lo que tenía que ver también, pues lo primero que pensé. ¿Cómo le iba a explicar a dos niños de 7 y 4 años que me tenía que ir? Era muy difícil. Así que nada, yo desde el primer momento que me dieron la noticia, recuerdo ahí en esa consulta con el doctor que me estaba haciendo la ecografía, cuando dejaron entrar a David, abrazarme a él y decirle los nenes, lo primero que se te pasa por la cabeza. ¿Hubo algún momento en ese transcurso de tiempo, desde que te dan la noticia, hubo algún momento que pensaste que ibas a perder la batalla? No lo pensé. De hecho, no busqué ni en internet ni nada. Me preocupaba. La verdad es que fui un poco más hipocondríaca para con mis hijos. Quiero decir, pensé, a mí que me pase lo que me tenga que pasar, pero que a mis niños no les pase nada. Incluso el mayor, pues, que era un poco más consciente, que tenía 7 años, sí que hubo algún día pues que empezó a decir, yo recuerdo una noche en particular que empezó a llorar en la cama y sí, ¿qué te pasa? Vete, no, es que me duelen los ojos y me duele la frente y me duelen las piernas, es que yo me creo que tengo cáncer. Imagínate. Y dices, pobrecito, ¿no? Que le está somatizando lo que yo tengo. Y es duro y piensas, claro, yo recuerdo que en ese periodo de tiempo, cuando yo estaba con tratamiento, llegamos a hacerle una analítica al nene porque él, claro, empezaba a decir que le dolía la pierna y yo, claro, ya pensando, a ver si tiene algo y no le estoy haciendo caso, ¿sabes? Entonces lo llevé a la pediatra y dijo, no va a ser nada, va a ser pues que el chiquillo pues está asustado porque te ve a ti, pero bueno, le vamos a hacer una analítica, que salió muy bien la analítica, pero claro, dices, sí, no le estoy haciendo caso y realmente sí que lo tengo. Y no, yo no, a ver, sí que, pues lo piensas y se te cae el pelo y se te caen las cejas y las uñas se te ponen negras y hay veces es que es difícil como mujer mirarte al espejo y no verte bien, es duro, pero no llegué a, sí que te dan bajones, hay que ser realista. Estás con un tratamiento que además las condiciones físicas se merman. Yo salía a entrenar y me costaba un montón. Eso te iba a decir, ¿cómo llevaste ese tratamiento, esa quimioterapia, esa radioterapia? Pues a ver, la quimioterapia a mí me dieron 12 sesiones de una que era semanal y se llamaba Taxol y esa la llevaba medio bien. Esa sí que es verdad que al ponerte una dosis semanal tenía menos toxicidad y yo incluso el mismo día que me la ponían los miércoles. El miércoles yo bajaba a hacer, estaba con el curso de entrenador nacional y bajaba con Marta Fernández de Castro a hacer las prácticas y yo recuerdo que incluso iba a hacer el rodaje el mismo día de la quimio, me hacía el rodaje con los chicos para acompañarlos, o sea que me encontraba bien con esa quimio. Es verdad que luego el efecto acumulado eran 12 sesiones, pues las últimas ya lo notaba un poquito más. Pero luego me cambiaron y me pusieron, luego eran 4 ciclos, de una que era cada 21 días y esa era más fuerte. Claro, te la ponen cada 21 días porque como la toxicidad mayor, pues tiene efectos más duros. Y esa sí que es verdad que la primera sesión que me dieron yo salí súper contenta pensando que era como la otra y me volví con el rabo entre las piernas, salí a correr y me volví porque tenía fotofobia, tenía náuseas y entonces bueno, pues tanteé esa primera sesión, tanteé unos días y al final llegué a la conclusión de que con ese tratamiento pues tenía que estar 4 días en casa, tranquilita, sin correr y al 5.º día me ponía las zapatillas y salía a la calle. ¿De dónde sacabas las fuerzas? Pues no lo sé, yo creo que me retaba a diario no quería dejarle ganar al cáncer, no quería que me arrebatara esto que me hacía sentir tan bien. Entonces era un reto, cada vez que salía a entrenar era, venga, ¿cuánto hago hoy? Salgo 1 kilómetro, venga, pues si puedo hacer 2, hago 2. Llegaba al 2.º kilómetro y decía, venga, va, pues voy a hacer otro, que ya llega al 3.º, venga, y al final hacía rodajes de 12 kilómetros. O sea que muy bien y a un ritmo bastante, sí.
Ahí te vemos corriendo con David. Esa es la 10K de enero, sí. 10K de enero. Con esas sesiones de quimio, ¿verdad? Sí. Pues ahí estaría ya a punto de... Porque en febrero me hicieron, el 22 de febrero, que además fue el cumpleaños de mi hermana pequeña, de Miriam, me hicieron la mastectomía, o sea que eso estaría a puntico de entrar por quirófano. La verdad es que yo recuerdo esa sí. Dime, perdona. No, que recuerdo esa época en la que corría con el pañuelo como un bonito recuerdo, ¿no? Porque la gente me animaba mucho, incluso había mujeres que cuando acababa carreras venían y me abrazaban y se ponían a llorar. Era muy emotivo, la verdad, me daba mucho ánimo y me daba mucha fuerza porque me convertí como en una cabeza visible. Había muchas mujeres que veían esperanza en mí, ¿no? De decir, jolín, si ella puede, yo también puedo, y eso pues casi te da fuerzas para continuar, ¿no? Te anima a seguir luchando. De ese proceso, desde que te dan la noticia, esas sesiones de quimio, esas sesiones de radio, la mastectomía, ¿qué momento se te hizo más duro? Pues a ver, el momento más duro para mí fue, yo creo que cuando se me cayó el pelo. Porque sí que es verdad, yo recuerdo cuando la primera consulta con la oncóloga, cuando ya teníamos los resultados de todas las pruebas que me habían hecho, ella me decía, se te va a caer el pelo. Como lo llevaba muy largo, me dijo, córtatelo para que no sea tan traumático. Y yo la oía y decía, esta mujer está loca, o sea, me está diciendo que me preocupa a mí perder el pelo, pero si yo lo que quiero es vivir. Aunque me diga que voy a vivir, me da igual que me quite, de hecho sí que se lo decía, digo, si me da igual, quítame un pecho, me quitan los dos, que se me caiga el pelo, me da lo mismo. Y yo lo que quiero es ver crecer a mis hijos. Entonces, ella me decía, sí, está claro que tú lo que quieres es seguir viviendo, pero cuando se te caiga el pelo, verás como sí que te importa. Y es así. Claro, cuando ya pasas esa etapa de miedo a lo que pueda pasar, ya sabes que vas a sobrevivir y empieza a caerse el pelo. Entonces yo recuerdo un momento de pánico total porque fue la presentación del carril del corredor aquí en Valencia, en el Río, y fui, y entonces ahí ya me había cortado el pelo a melenita. Y fui y luego hice un entrenamiento de calidad en las pistas, porque entonces me estaba disputando posiciones en los circuitos de Diputación y de Divina Pastora. Y yo me fui a hacer unas series a las pistas, y cuando acabé las series y me fui a duchar, me dijo que se me caería el pelo sobre la segunda, la tercera sesión. Y justo pues llevaba 3 sesiones, y después de hacer las series me fui a duchar a las duchas ahí en las pistas del río, y cuando me peiné me quedé con media cabellera en el cepillo, y le dije a David, vamos a comprar algo ya, a un pañuelo, algo. Y digo, yo no puedo ir así, claro, si se te cae el pelo pues a montones. Y bueno, pues fue un momento un poco de pánico, pero luego ya pues me acostumbré con mis pañuelos y eso, y bien. Vamos a leer los mensajes que nos están dejando, ¿vale? Mira, empezamos con el de tu madre. El de mi madre. Sonia García. Esa es mi hija. Esa es mi hija, sí. Vicente Félix dice, a ver qué dices que estamos escuchando. Buenas tardes y besos a los dos. Vaya, Vicente. Carmen Luis Dols, grande Natacha, un fuerte abrazo. Esos son mis chicos. Vaya. Jesús González te envía corazones. Bueno, y muchos besos a él. Y dice, qué grande sois, él sí que grande. Sí. Luis Gares, Natacha, grande. Vaya. Patricia Ruiz, mi chica, Patria. La mejor. Cenicienta Zaudero, Merche, la conoces, ¿verdad? Sí. De Magma de Requena, la asociación Magma de cáncer de pecho de Requena. Bravo, Natacha. Vaya. Vicente Félix dice, Natacha, ¿tienes alguna meta, algún objetivo en tu faceta de entrenadora? ¿Hasta dónde te gustaría llegar? Uy, ¿cómo lo sabe él? Claro que tengo un objetivo. El objetivo es que sea campeón de España Máster.
Que sea él campeón de España. Hombre, claro, y lo va a ser, lo va a ser. Ya verás, Vicente tiene tiene una proyección increíble. O sea, ha mejorado muchísimo desde que lo conozco. Tengo la suerte de ser su entrenadora. Ha bajado de las 3 horas en el maratón de Ibiza, que es un maratón bastante difícil. Y yo seguro que va a conseguir grandes cosas. Todavía tiene 60 años. ¿Cuántos años tiene Vicente? 56, ya le estoy poniendo Madre años mía, de más. Vicente, Te estoy poniendo años de más. 56 años, bueno, pero que ha cambiado de categoría ahora y bueno, seguro que va a conseguirlo. A ver si en Zaragoza llegamos a ese objetivo, Vicente. Vicente, prepárate que Natacha se ve que quiere meterte caña. Sí, lo va a conseguir. Cenicienta Zaonero, Merche dice, un gran referente para nosotras. Vaya. Gemma Cambres, de Correo Español. Sí. Madre mía, Gemma. menudo ejemplo eres, jefa. Vaya. Gemma también ha mejorado muchísimo y todavía le queda mucho recorrido. Sí, ¿verdad? En mayo de 2017 sorprendes al país con una portada en la prestigiosa revista Interview, ya desaparecida, sí, donde vemos mostrándote con un solo pecho tras la mastectomía. ¿Cómo nace la idea de hacerte esa fotografía para la revista? Pues bueno, la verdad es que después de todo lo que habíamos pasado, pensamos que bueno, pues un poco este aspecto de dar la visibilidad a la lucha contra el cáncer, a las mujeres pues mastectomizadas, creo que me había convertido en un poco un referente y David me lo planteó y fuimos nosotros los que contactamos con ellos. O sea, imagínate, esto fue... Cuando te lo planteó, ¿tú qué pensaste? ¿Tú qué dijiste? Pues que me conocía perfectamente, que no tenía yo pudores para hacerlo. Sí, él me conoce muy bien y sabe que yo no tengo ningún pudor en estas cosas. Lo cierto es que también he tenido siempre el apoyo de mi familia y esto pues quizá también te dé más fuerzas para hacer ciertas cosas. Nosotros contactamos con Interview porque creíamos que hacía falta, sabíamos que no había precedentes, ¿no?, de mujeres que habían hecho, sobre todo en Interview, ¿no?, pues una portada con una mastectomía y queríamos normalizar un poco esta situación. Hay mujeres que se sienten mal por estar mastectomizadas y yo la verdad es que quizá por el amor que recibo por muchas partes, ¿no?, sobre todo por David, por mi familia, pues creía que esto no era importante, que para mí lo importante era seguir viviendo y que esto era una herida de guerra, que somos unas luchadoras y que seguimos viviendo y tenemos una segunda oportunidad que no tiene mucha gente. Así que nada, bueno, pues contactamos con ellos, fue totalmente altruista, no se cobró nada por la portada y fue una experiencia muy bonita porque la sesión, pues Andara Torralba es una gran artista y como veis, pues aquí todo el reportaje es estupendo, nos encantó, pasamos una mañana como si fuéramos artistas de cine, yo tenía una peluquera y una estilista ahí cada mechón, poniéndome cada mechón de pelo y bueno, una experiencia muy bonita, la verdad. Y luego también la contraprestación de que fue tan bien recibida por todo el mundo, ¿no? Yo recuerdo ir a recoger a mis nenes al cole y las mujeres mayores decirme qué valiente que eres, qué campeona, muchas gracias, ¿no? Y eso pues al final también dices, ha valido la pena, ¿no?, hacerlo. ¿Cuándo te planteas 42 K? ¿Cuándo me lo planteó David, no? Claro, David es el del friki, el de las ideas. Sí, David tiene una cabeza muy numérica, siempre lo digo, y bueno, pues justo en 2017 él cumplía los 42 años y su cumpleaños caía domingo y justo se celebraba el maratón de Vitoria-Gasteiz. Entonces, pues me dijo, ostras, pues podíamos volver porque nosotros hicimos el último maratón en 2014, en 2015 tras el diagnóstico
no pudimos realizar el maratón porque era una prueba muy exigente, como he dicho antes, y era inviable. Y llegamos a hacer hasta media maratón con el tratamiento, pero maratón lo descartamos totalmente. Entonces era como, vamos, hemos pasado página, hemos superado la enfermedad, vamos a volver a la distancia. Y qué mejor día que el día, bueno, pues que justo el día del cumpleaños, del 42 cumpleaños de David. Así que bueno, pues ese cumpleaños el día 14 de mayo y luego cuando, bueno, fuimos a una cena del club de Serrano, que entonces estábamos en Serrano, y un compañero de allí, del club, le dijo, que también es muy friki con los números, le dijo a David, hombre, lo realmente original es que hicierais el maratón el día que cumples 42 años y 195 días, que era San Sebastián, justo caía en domingo y era San Sebastián. Y claro, y también pues otra forma de celebrar que habíamos acabado con todo, ¿no? Pues, jolín, ¿quién no quiere ir al maratón de Nueva York? Que era como acabar, ponerle el broche final haciendo el maratón de Nueva York, que era en noviembre. Entonces nos juntábamos en noviembre con el maratón de Nueva York, claro, volvías a la distancia, no ibas a hacer el maratón de Valencia, que era una semana después. O sea, que era el maratón de Nueva York, el maratón de Valencia y San Sebastián, que caían los tres ahí. Entonces David pensó, qué mejor forma de llegar a noviembre, que hay que hacer 3 maratones, que correr un maratón al mes. Y yo le dije, a ver, David, yo te acompaño el día de tu cumpleaños al maratón, me parece estupendo, pero luego voy y te hago fotos. ¿Cómo vamos a hacer 15 maratones en un año? O sea, una barbaridad. Yo soy entrenadora, yo cómo voy a abanderar una causa así, que es que no es bueno. A ver, lo que pasa que bueno, también pensé en que a él le hacía mucha ilusión, que habíamos pasado momentos muy duros, que había estado en todo, vamos, al 100% conmigo. No, cuando yo no he podido correr, él no ha corrido. Cuando después de las cirugías que he estado, pues la primera fueron 23 días, la segunda fue 1 mes y medio, casi 2 meses, con el parón por la reconstrucción del pecho, y siempre ha estado conmigo. Incluso cuando se me cayó el pelo, él se rapó, que él siempre ha llevado melena. Eso es. O sea, que creo que se lo debía y sabía que le hacía mucha ilusión, y planteamos el reto pues para hacer las carreras muy tranquilos. Yo pensé en los ultrafondistas. Digo, si 42 kilómetros en ultrafondista es una rodaeta. Entonces, pues pensé un poco en ellos y dijimos, bueno, pues vamos a hacerlos como rodajes, vamos a hacer transmisiones en directo y vamos a hacer este reto con 2 vertientes solidarias, ¿no? Una era, como éramos 2 los que participábamos en el reto, pues uno, la lucha contra el cáncer, y vamos a recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer. Y por otro lado, pues David es educador, lleva medidas judiciales en medio abierto con Fundación Diagrama, y pensamos que también pues él a diario se encuentra con un problema muy grave en la juventud, que es la habituación a las drogas. Entonces pues pensamos en dar también parte de esa aportación solidaria a programas de deshabituación a las drogas. Y bueno, estos fondos iban para la Fundación Diagrama. Entonces, claro, nosotros no quisimos tocar el dinero en ningún momento, así que abrimos en la plataforma de la Asociación Española contra el Cáncer un reto contra el cáncer, que cualquiera puede hacerlo. Y entonces todos los fondos iban ahí. Y luego, por otro lado, había un número de cuenta para Fundación Diagrama. Entonces era una cosa totalmente transparente, nosotros no tocábamos el dinero y encima pues recorrimos España abanderando estas 2 causas que nosotros la verdad es que disfrutamos mucho. Sí que es verdad que nos costó dinero de nuestro bolsillo, porque al final pues son cosas que bueno, pues no te arrepientes por la experiencia que has vivido, por lo que has crecido, ¿no?, durante el trayecto, pero bueno, era una cosa muy bonita y al final pues acabarlo fue todo un logro. Natacha, ¿y qué sacas de positivo de toda esta historia? Pues bueno, yo creo que he aprendido mucho. He aprendido, y también se me olvida a veces, pero he aprendido a priorizar, a dar valor a lo que realmente tiene valor y aprovechar mi tiempo. Pero mi tiempo no aprovecharlo más para hacer muchas más cosas, sino para disfrutar cada cosa que hago. Creo que es lo importante. Y es verdad que se me olvida, porque, mira, de hecho yo escribo en un post, un blog en las provincias, y
Y con todo esto del coronavirus hice un post que se llamaba Aprender a no olvidar, ¿no? Porque hay veces que nos pasan, yo decía, tenemos que aprovechar esto que nos ha pasado del COVID para ser mejores personas, para darnos cuenta de que realmente las cosas que tienen valor, o sea, no necesitamos mucho para ser felices, ¿no? Y bueno, pues yo he aprendido eso. A mí esta experiencia me ha ayudado a valorar a la gente que me rodea, a mi familia, a mis amigos y sobre todo aprovechar el tiempo, que es nuestro mayor tesoro. Las personas que estén pasando por una situación igual o parecida a la tuya. Exacto. Antes de hablar de ese equipo que has creado, ese equipo de running, ese equipo de entrenamiento, vamos a seguir leyendo. Tomás Puchal dice, menuda campeona y superatleta, 15 maratones en un año, que nos cuente ese super reto. Bueno, ya nos lo has contado. Tomás, eso en el próximo almuerzo. Carmen Luisa Dols, el reportaje de Interview fue fantástico. Vaya. Ángel López Muñoz, ole, eres una gran luchadora. Un besote, jefa. Tengo una suerte de estar rodeada de buena gente. Juan Manuel Darijo, grande, Natacha. Él sí que es grande. Y hace grandes cosas también. Sí, también es verdad. Sí. Jorge Luis, sois grandes. Natacha López García, gracias. Gracias a vosotros. Y aquí tenemos también a un gran campeón también, de aquí de la Comunidad Valenciana, Miguel Vázquez Fernández. Recuerdo a Natacha desde sus inicios como runner. Un ejemplo de amor por nuestro deporte. Espero que sigas transmitiendo esa pasión muchos años más. Un abrazo. Vaya, muchas gracias, Miguel. Bueno, todo un orgullo, un honor para mí que Miguel me dedique estas palabras, porque él también es muy grande. El otro día lo tuvimos aquí en el programa y estuvimos entrevistándolo también y nos estuvo contando toda su trayectoria, que también es ole, ¿eh? Tela, ¿Qué significa el atletismo para ti, Natacha? Pues, ¿sabes qué pasa? Que el problema es cuando no lo tienes. Para mí forma parte de mi vida, de mi rutina. Y cuando no lo tengo, porque a ver, yo cuando no he podido correr por cirugías, además ahora estoy en un momento un poco así flojilla porque bueno, pues no sé muy bien por qué, por circunstancias, pues estoy un poco cargada y estoy haciendo bastantes descansos en mi entrenamiento y lo paso mal, realmente mal, porque para mí es que forma parte de mi vida, a mí me hace feliz correr. Entonces cuando me lo quitan, yo cuando he tenido que parar porque por prescripción médica he parado y lo he llevado bien porque sabía que no tenía otra opción. Pero cuando tienes molestias, a mí me cuesta mucho parar. David me dice, no tiene sentido salir a entrenar con dolor, pero es que, ¿cómo dejo de correr? Es que es mi vida, ¿sabes? Es que me cuesta muchísimo. Yo te veo muchas mañanas en directo, cuando haces esos directos que estás corriendo y siempre te veo con una sonrisa en... Así es. Es que soy feliz. Yo cuando hago algún directo corriendo me ves con una cara de agobio que te mueres. Bueno, también hay que hacer directos cuando uno puede hacer directos, Tony? Sí, también es verdad. Haciendo series no hago directos. Sí. Natacha, has creado, como decíamos, el equipo de entrenamiento para aficionados, el Natacha López Training Team. Háblanos del equipo. El equipo. La verdad es que yo nunca pensé en hacer un equipo porque estaba muy arropada, me cuidaba muy bien en Serrano y no me faltaba nada. Yo competía, tenía todo lo que un atleta puede pedir. Pero bueno, pues a raíz de hacerme entrenadora, que fue también una de las cosas que quizá tenga que agradecer a mi paso por la enfermedad, porque yo ya había iniciado mi formación como entrenadora, pero fue un poco también el pensar en dirigir mi vida hacia donde me lleve lo más cerca a la felicidad, ¿no? Para dirigir mi vida también laboral a la felicidad, pues pensé en sacarme el título de entrenador nacional.
Sí. Y bueno, pues ahí iba a formar, bueno, iba entrenando gente, pero bueno, pues porque amigos que me decían, ay, ¿no me harías un plan de entrenamiento? Pues empecé ahí a entrenar a gente y al final, pues bueno, pues fue creciendo el grupo de personas que entrenaba y ya pues me decían, pues yo quiero ir a las carreras y quiero llevar una camiseta que ponga que me entrenas tú. Me hacía mucha gracia, ¿no? Porque, bueno, yo creo que no soy una mujer que vaya por ahí alardeando ni de tiempos, ni de méritos, ni nada. A mí me gusta, yo lo que hago lo hago porque me gusta y es el mayor trofeo que me llevo yo, hacer las cosas porque me hacen feliz. Entonces, bueno, pues pensé en ellos, también me quedé en el paro, también fue porque, bueno, pues en el trabajo no estaba bien y al final, pues, extinguí mi relación laboral con la empresa y emprendí este viaje que yo, pues, nunca había pensado. Pero pensé en hacer un club no al uso. Quería más que formar a grandes atletas, que también, porque tengo la formación adecuada para hacerlo y también podemos buscar rendimiento, pensaba en un equipo humano y personas a las que poder transmitir mi pasión, que vieran el deporte como lo veo yo, como una forma de vida y como un camino a la felicidad. Y bueno, y me he encontrado con un equipo humano, pero increíble, a los que adoro, los quiero a todos. Yo hay veces que le digo así pensando, ¿no? Reflexionando y digo, es que no hay ni una sola persona mala en nuestro club, son todos buenos, son todos fabulosos, es que me encanta. O sea, ¿cuántos componentes tiene el club ahora mismo? Pues seremos unos 60, así, 50 y algo, 60, sí, hemos crecido bastante, la verdad. ¿Y qué año nace el club? Pues en enero de este año, oficialmente. Carrera, nosotros debutamos... La del 10K, ¿verdad? Exacto, debutamos en el 10K de enero. Sí. Y con mucha ilusión, la verdad es que el apoyo de Mizuno, que nos dejó hasta carpa para esa 10K. Y bueno, ya te digo, somos un equipo de personas, vamos, increíble. Alfonso Bonacasa siempre está ahí detrás. Oye, Alfonso, yo le quiero un montón. Estoy deseando, cada vez que hablo con él, digo, Alfonso, nos tenemos que tomar un café ya. Sí. Natacha, ¿cómo pueden contactar contigo estas personas que nos estén viendo y digan, che, me gustaría... hay mucha gente que ahora, después del confinamiento, han empezado a hacer deporte, están iniciándose en el atletismo, están corriendo. Sí. Estas personas que no tengan equipo y que a lo mejor estén buscando a alguien que les haga los planes de entrenamiento, tener un equipo con quien compartir esos momentos, ¿cómo pueden contactar con vosotros, contigo? Bueno, es muy fácil contactar con nosotros, sobre todo conmigo, porque bueno, yo me muevo por las redes sociales, tengo Facebook, por el Messenger de Facebook lo tengo abierto, me podéis mandar mensajes. Luego tenemos redes sociales. López Training Team. Ese es el del equipo, el Facebook del equipo, pero bueno, el mío personal, Natacha López García, también se puede acceder y contesto enseguida. En Instagram, en ltt.es, o en mi Instagram también, Natacha López García, o en Twitter. En Twitter lo utilizo menos, pero también lo tengo, o sea que es... Y luego está también la web de NLTT, que también en el correo que viene en la web. Exacto. Bueno, también decir que esto que estaba explicando, que no es un club al uso, es porque tenemos gente de todos los niveles. Hay mujeres y hombres que no han corrido nunca y que se están iniciando, y semanalmente pasamos un plan de entrenamiento de andar, correr. Luego tenemos otro de correr, pero un nivel menos avanzado, otro de nivel avanzado, y luego están los entrenamientos personales. Lo bonito de este club, además de que engloba todos los niveles, que cualquiera tiene cabida, da igual que corras más rápido, menos rápido, quedamos todos el mismo día, a la misma hora para entrenar, unos van a un ritmo, otros van a otro, pero luego después de las carreras no vamos todos a almorzar, que es lo importante. y también, pues, sabes que hay una figura que es el socio colaborador, que es para personas que a lo mejor tienen ya sus clubs
pero quieren ser solidarios, porque nuestro club también tiene una aportación solidaria a la Asociación Española contra el Cáncer. Y pues hay personas que incluso han contactado, que tienen sus clubs, y dicen, yo quiero tener la equipación porque las carreras solidarias las quiero correr con tu club. Pues también esa posibilidad, o sea que podemos abarcar a todo tipo de gente con todos los propósitos. ¿Qué hacen? ¿Compran solamente lo que es la equipación? La figura de socio colaborador son, ellos pagan, bueno, teníamos al principio de temporada, eran 100 euros al año, que es una cifra simbólica porque cada año se incluía la equipación, que casi vale pues eso, un poco menos, y luego tienen acceso a todos los entrenamientos, o sea, semanalmente a estas personas igualmente le llegan todas las planificaciones. Muy bien. O sea que está muy bien y bueno, y además sabiendo que esto, que tiene una aportación solidaria que va, una parte de ese dinero va a la Asociación Española contra el Cáncer. Fue un poco arriesgado porque claro, esto al final yo lo hago porque me encanta, pero es mi forma de vida ahora mismo. Que bueno, que porque tenemos otros recursos, porque si no ya te digo que de esto es difícil vivir. Pero claro, hacer una aportación solidaria era bastante arriesgado porque en este primer año es difícil, ¿sabes? Tener tantos ingresos como para poder, pero bueno, pensamos en esto que es algo que nos gusta, que lo hacemos por pasión, por transmitir y nos la jugamos, nos tiramos a la piscina con la aportación solidaria y estamos muy contentos, la verdad. Vamos a terminar de leer los mensajes que nos han mandado, bueno, realmente nos manda Juan Manuel Larijo y después te voy a hacer un test que hago a todos mis invitados. También quiero recordar a todos que el próximo invitado, bueno, el próximo será mañana, que tendremos aquí al señor Barragán. Todo lo conocemos, no te rías que es peor. Sí, pero sí. El próximo martes tendremos otro atleta, otro luchador, otra persona que todos admiráis, que es David Casinos. Uy, vaya, yo he coincidido con David en algunas ocasiones, sí. Mira, coincidí con él en la grabación de GR7, el programa que hacen en Apunt. Pues él fue el que iba después de mi grabación y coincidimos ahí en la grabación. Y luego también he coincidido con él, bueno, en el Corte Inglés. El Corte Inglés hacía como para presentar la temporada primavera-verano, hace como una pasarela con gente así de Valencia y tal, de varios ámbitos sociales, y también en la pasarela con David Casinos también coincidimos. Pues estará con nosotros. Una gran persona, y un gran luchador, vaya, eso no me lo pierdo. Pues Juan Manuel Larijo dice, pero qué sonrisa más bonita. Muchas gracias. Qué familia más grande, los peques ya hombretones, que por cierto no paran de charrar. Madre, es que el Fortnite ahora tenemos que dejarlos un poco. Saludos a los buñoleros, esto lo dice por los correos de Buñol, por Gema Gambres, que la Sí, Gema, vaya. Mucha suerte a tu equipo, Natacha. Muchas gracias. Mira, te voy a hacer un test que hago a todos mis invitados, ¿vale? Es un test rápido, unas cuantas preguntas y tú tienes que responderme lo primero que tengas, ¿vale? Vale. ¿Tu comida preferida? Pues cuscús con ensalada. ¿Tu fruta preferida? La manzana. ¿Tu color favorito? Pues ahora mismo los de mi club. ¿Es azul? ¿Es rosa? Azul royal y amarillo flúor. ¿Qué color? El color de tu equipo, ¿verdad? Sí. Un sueño. Perdón, no te oigo. No te he oído. Un sueño. Pues correr el maratón de Nueva York. ¿Una película? Una película. Pues Ghost. Me encanta. Es muy bonita. ¿Un programa de televisión? A correr. A correr. ¿Un libro? Cualquiera, Isabel Allende. ¿Un actor y una actriz? Pues a ver, un actor.
Bueno, a ti te voy a hacer una pregunta diferente. Esta se la hago más a los cómicos. Aquí te voy a decir una deportista y un deportista. Maite Martínez. ¡Ostras, qué asco! Espera. Le estaba poniendo solo... Espera un momento que esto se viene arriba. Vale. Es que... Vale, Maite Martínez y Nacho Cáceres. Vale. ¿Qué tipo de sabor te agrada? El dulce. ¿Tu mejor virtud? Resiliencia. ¿Tu peor defecto? Uf, cabezonería, testaruda. Defínete como persona. Uf, no sé. Insegura. Soy insegura. Luchadora. Luchadora. Sí. Defínete como profesional. Apasionada. ¿Qué no perdonarías? Una mentira. ¿Qué te hace reír? Mis hijos, mi familia. ¿Qué te hace llorar? Pues no conseguir lo que me gustaría conseguir. ¿Qué añoras de tu niñez? Pues no tener responsabilidades. Casi todos coincidimos en lo mismo. Sí. ¿A quién eres incapaz de decirlo? Yo creo que lo tengo claro, ¿eh? A David. A David. A David todo Pues lo es que me dice que siempre le digo que no. Ahora le dices que no, ¿eh? Buah, Bueno, pero le cuesta, ¿eh? Que sepamos, ¿eh? ¿A David? Sí, le cuesta pico y pala, ¿eh? No soy fácil. ¿Tienes alguna manía? Muchas, muchísimas. Tengo muchas manías. Soy cuadriculada. Yo incluso cuando me voy a entrenar hago siempre el mismo recorrido. ¿Sí? Y si tengo que hacer más kilómetros, doy más vueltas al mismo recorrido. ¿Un lugar para vivir? Cerca de la playa. ¿Atrevida, conformista o rebelde? Pues yo creo que una combinación de las tres cosas. Un lema de vida. Correr para vivir. ¿Qué es lo que te pone más nerviosa? Más nerviosa, de incertidumbre, no controlar algo. Y ya la última pregunta. ¿Qué querías ser de adulta? Cuando eras niña? Feliz. Y creo que lo estoy consiguiendo. Júrate que tengo 6 pescados sorbete. Ahí dejamos el mensaje de Carmen Luisa Dols, que se realice tu sueño, y ese es el mensaje que todos queremos. Ha sido un placer, Natasha. Ha sido un placer Igualmente. tenerte aquí. Queríamos conocer tu historia y que tú puedas ayudar a personas que estén pasando en este momento por una situación igual o parecida. Y por eso te voy a pedir, antes de terminar, me gustaría que enviaras un mensaje a todas esas personas que nos puedan estar viendo o que puedan ver posteriormente esta entrevista y que estén viviendo una situación complicada. Pues sobre todo que luchen por sus sueños, que no piensen que no son capaces, porque todos somos capaces, y hay muchas veces que me encuentro con esta situación con los entrenamientos. Es que claro, corre mucho. Tú sabes cuántos años lleva corriendo. Cada uno tiene que ser realista y ponerte objetivos a corto plazo y a largo plazo y luchar por ellos. Poco a poco se pueden alcanzar. Yo no quiero decir que todo el mundo tenga que correr, pero sobre todo lo importante es que si sabes qué es lo que te hace feliz, nunca dejes de hacerlo. Pues nada, lo dicho, Natasha, ha sido un placer, ha sido un honor tenerte aquí en el programa. Igualmente, muchas gracias. Y eres una lección de vida. Y te pedimos desde aquí, todos los que te seguimos, todos los que te queremos, que no cambies nunca
y que sigas luchando como luchas contra eso, contra el cáncer, para ayudar a tantas y tantas personas. Que no dejes nunca atrás esos retos y que los que estamos desde la barrera mirando te apoyaremos en todo lo que te propongas. Muchas gracias, Tony. Un beso muy grande. A ti. Gracias. Un beso. Bueno, pues nada, chicos, lo dicho, amigos, mañana a las 6:30 tendremos una entrevista con el señor Barragán. Espero que hayáis disfrutado de esta emotiva entrevista con la gran Natacha López. Muchas gracias y un beso. Te vi, tú estabas hablando, sentí un frío en mi interior. ¿Quién es? Me fui preguntando. Noté sudor en mis manos.